Bienvenidos una vez más a su refugio de emociones, a su canal favorito donde las historias nos envuelven, los romances nos roban el aliento y los dramas nos hacen sentir vivos. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta, listos para embarcarnos juntos en una nueva aventura. Si eres nuevo por aquí, un abrazo gigante y una bienvenida oficial a esta familia que crece día a día. Prepara tus pañuelos, porque hoy nos adentraremos en un universo de sentimientos que te tocará el alma. Y a ustedes, mis fieles compañeros de viaje, un agradecimiento infinito por su presencia constante. Su apoyo es el motor que impulsa este canal y me llena de energía para seguir creando contenido que los haga vibrar. Hoy vamos a desentrañar una combinación que ha encendido las redes sociales, que ha desatado pasiones y debates interminables, y que, seamos honestos, nos tiene a todos completamente atrapados. Vamos a hablar de esa chispa que enciende la pantalla, de esa tensión palpable que nos hace contener la respiración, de esa potencial historia de amor que nos roba el sueño. Sí, mis amigos, hoy hablamos de Kerem y Hande. Pero no cualquier Kerem y Hande, no señor. Hoy nos sumergiremos en una narrativa hipotética, un torbellino de emociones en la inmensidad de la montaña, un amor a prueba de alturas. Cierren los ojos e imaginen este escenario conmigo: Kerem, un escalador curtido, un espíritu libre que encuentra la paz y el desafío en las cumbres más imponentes. Un hombre marcado por el sol, con una mirada que refleja años de soledad y contemplación en las alturas. Un alma que ha aprendido a escuchar el silencio de las montañas y a descifrar los secretos que guardan en su corazón de piedra. Y luego aparece ella, Hande, una fotógrafa aventurera, una apasionada cazadora de imágenes que busca capturar la belleza salvaje e indómita de la naturaleza. Una mujer fuerte e independiente con una sensibilidad artística que le permite ver el mundo con una mirada única, capaz de transformar lo ordinario en extraordinario. ¿Pueden sentir la energía del lugar? Una cordillera majestuosa se alza ante nosotros, el aire fresco y puro nos acaricia el rostro, el sol dorado ilumina las cumbres nevadas con una luz mágica. Nos encontramos en un refugio remoto, un lugar aislado del bullicio de la ciudad, donde el tiempo parece detenerse y la naturaleza nos muestra su lado más puro. Es aquí, en este rincón del mundo, donde Kerem y Hande convergen por diferentes motivos. Kerem busca sanar las heridas del pasado, superar un trauma que lo marcó profundamente durante una expedición trágica. Hande, por su parte, busca la foto perfecta, la imagen que la consagre como una de las mejores fotógrafas de naturaleza de su generación. Una instantánea que capture la esencia de la montaña y transmita la fuerza y la belleza de la naturaleza a todo el mundo. Desde el primer instante en que sus miradas se cruzan, las chispas vuelan en el aire. Hay una atracción innegable, una conexión instantánea que los toma por sorpresa a ambos. Es como si dos almas gemelas se reconocieran en medio del caos del mundo. Sin embargo, sus personalidades chocan como dos placas tectónicas en constante movimiento. Kerem es reservado, hermético, reacio a abrirse a cualquiera. Ha construido un muro alrededor de su corazón para protegerse del dolor y la desilusión. Hande es extrovertida, decidida, no se deja intimidar por la fachada de hombre duro que Kerem intenta proyectar. Ella ve más allá de la superficie, intuye la vulnerabilidad que se esconde detrás de su mirada fría y distante. ¿Qué sucede cuando dos almas tan diferentes se ven obligadas a convivir en un entorno extremo? La respuesta, mis queridos amigos, es una explosión de emociones, un torbellino de pasión, drama, conflicto y, por supuesto, amor. A medida que Hande se adentra en la tarea de capturar la esencia de la montaña, se da cuenta de que necesita la ayuda de Kerem. Su conocimiento del terreno, su experiencia en escalada, su instinto de supervivencia son indispensables para acceder a los lugares más recónditos y espectaculares, aquellos que guardan los secretos más hermosos de la naturaleza. Kerem, por su parte, se siente intrigado por la determinación de Hande, por su pasión por la fotografía, por su capacidad de ver la belleza donde otros solo ven peligro. Empieza a admirar su valentía, su espíritu aventurero y su capacidad para encontrar la belleza en cada rincón del mundo. Comienzan a trabajar juntos, a pasar tiempo juntos, a compartir historias y secretos bajo la luz de las estrellas. Poco a poco, las barreras que los separan comienzan a caer. Kerem se abre a Hande y le cuenta sobre el accidente que lo atormenta, sobre la pérdida de su mejor amigo y compañero de escalada, sobre el sentimiento de culpa que lo consume por no haber podido salvarlo. Hande, a su vez, le revela sus inseguridades, sus miedos, su deseo de dejar una huella en el mundo, de crear algo que perdure en el tiempo. Pero, por supuesto, no todo es miel sobre hojuelas en esta historia.
La montaña es implacable, el clima es impredecible, los desafíos son constantes. Una tormenta repentina los atrapa en medio de una expedición, obligándolos a refugiarse en una cueva. El peligro es inminente, las provisiones son escasas, la temperatura desciende drásticamente. La supervivencia se convierte en una lucha constante contra los elementos. En medio de la adversidad, la conexión entre Kerem y Ande se profundiza aún más. Se apoyan mutuamente, se cuidan el uno al otro, descubren una fuerza interior que no sabían que poseían. La tensión sexual es palpable, la química es innegable, pero ambos temen dar el siguiente paso. Kerem tiene miedo de volver a amar, de volver a perder a alguien importante en su vida. Ande teme ser vulnerable, de entregar su corazón a alguien que podría romperlo en 1000 pedazos. Sin embargo, la pasión es demasiado fuerte para ignorarla. En una noche fría y oscura, iluminada solo por la luz de la luna, Kerem y Ande se besan. Es un beso apasionado, lleno de deseo y necesidad. Un beso que rompe todas las barreras, libera todas las emociones reprimidas, conecta sus almas en un nivel profundo y trascendente. A partir de ese momento su relación se transforma por completo. Se entregan al amor sin reservas, se permiten sentir cada emoción, se abren a la posibilidad de un futuro juntos. Empiezan a construir un vínculo sólido basado en la confianza, el respeto y la admiración mutua. Pero la montaña aún tiene muchos desafíos preparados para ellos, pruebas que pondrán a prueba su amor y su determinación. Descubren que no están solos en la montaña. Un grupo de contrabandistas está utilizando la zona como ruta para el tráfico de drogas. Kerem y Ande se ven envueltos en una peligrosa persecución, poniendo en riesgo sus vidas para proteger a la comunidad y denunciar a los criminales. Kerem, impulsado por su sentido de la justicia y su deseo de proteger a Ande, decide enfrentarse a los contrabandistas. Su experiencia en la montaña y sus habilidades de supervivencia lo convierten en un oponente formidable. Ande, armada con su cámara y su valentía, documenta todo lo que sucede, decidida a exponer a los criminales y llevarlos ante la justicia. En una confrontación final llena de tensión y peligro, Kerem y Ande logran derrotar a los contrabandistas y entregarlos a la justicia. Su valentía y determinación los convierten en héroes locales, símbolos de esperanza para una comunidad que vive amenazada por la violencia y la corrupción. Después de la aventura, Kerem y Ande regresan a la civilización. Su amor se ha fortalecido aún más por las pruebas que han superado juntos. Kerem ha superado su trauma del pasado, ha encontrado la paz en los brazos de Ande, ha aprendido a perdonarse a sí mismo por la pérdida de su amigo. Ande ha encontrado la inspiración que buscaba, ha capturado la foto perfecta, la imagen que la consagra como una gran artista, una instantánea que transmite la belleza y la fuerza de la naturaleza. Deciden construir un futuro juntos, un futuro lleno de amor, aventuras y proyectos compartidos. Kerem continúa escalando montañas, pero ahora lo hace con Ande a su lado, capturando cada momento con su cámara. Ande viaja por el mundo fotografiando la belleza de la naturaleza, compartiendo su arte con el mundo, inspirando a otros a proteger y preservar el planeta. Su amor es una inspiración para todos los que los conocen. Un amor a prueba de alturas, una pasión en la montaña que los ha transformado para siempre, una historia que demuestra que el amor puede florecer incluso en los lugares más inhóspitos y que la valentía y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. Y así, mis queridos amigos, termina nuestra historia de Kerem y Ande, un amor nacido en las alturas, forjado en la adversidad y destinado a durar para siempre. ¡Uf! ¡Qué viaje tan emocionante! Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta historia llena de pasión, aventura y por supuesto, mucho amor. En resumen, hemos explorado la química innegable entre Kerem y Ande en un contexto extremo, la montaña. Vimos cómo sus personalidades chocan, cómo superan desafíos juntos y cómo su amor florece en medio de la adversidad. Una historia que nos recuerda la importancia de la valentía, la confianza, la pasión y la capacidad de perdonar en nuestras vidas. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que se hayan sentido inspirados, entretenidos y, tal vez, un poco enamorados. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que Kerem y Ande harían una buena pareja? ¿Qué otros escenarios les gustaría que exploráramos en futuros vídeos? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas.
Y por último pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar de esta historia, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Al suscribirse recibirán notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, y así no se perderán ninguna de nuestras aventuras. Gracias de nuevo por estar aquí. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis apasionados corazones.